Amada, Buenas tardes. damos la bienvenida a todos. Estamos transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Casa de Dios el Jordán, una sola voz, un solo espíritu. Y hoy pues estamos gozosos porque el Señor está aquí en medio de nosotros. Amén. Y también recordarles que en este compartir de la palabra tengan ustedes ya sea la Biblia de manera física o digital en su teléfono para que ustedes puedan constatar lo que nosotros vamos a hablar hoy. Para todas las personas que nos están escuchando y las que nos van a escuchar, también que estén enterados de que tenemos Estudios El Jordán por medio de YouTube y Instagram. Y tenemos también transmisiones como la de hoy, Facebook y TikTok en Casa de Dios el Jordán. El Señor nos ha dado todas esas posibilidades para poder llevar su palabra, para que el reino sea establecido en cada lugar, hasta lo más último. Y de nosotros depende que la palabra llegue, ¿cómo? Compartiendo. Ese Amén. bienestar que la palabra nos da cuando nosotros la leemos y tenemos esa intimidad con el Señor. Entonces, ustedes compartan, porque compartir es ayudar, porque compartir es transmitir las buenas noticias del Señor, que a muchos, así como a la hermana y a mí, nos hacía falta, a algunos tal vez les esté haciendo falta y es necesario que ustedes puedan abrirse a que el Espíritu Santo de Dios pueda llegar a sus corazones y sanar sus heridas y Amén. restaurar sus vidas y tener un día de gozo, un día de paz, un día con Él, ¿verdad? Entonces, pues hoy le damos gracias al Señor porque pues nos permitió estar aquí juntas, pues le pedimos al Padre que Él sea en nuestras vidas porque sabemos que es una gran responsabilidad el compartir su palabra. Así que le pedimos al Espíritu Santo que sea nuestra compañía Amén. para hacer esos instrumentos, ¿verdad? Para que seamos efectivos en llevar su palabra con responsabilidad. Así que hermanos, si tienen alguna petición de oración, quiero que sepan que pueden también ustedes escribirla en la cajita de comentarios si estás pasando momentos de enfermedad, de angustia o simplemente necesitas una palabra, no te vayas, quédate, Amén. porque la palabra es la mejor medicina que nosotros Mm. podemos tener. Así que pues el tema le toca a mi hermana Carlita y pues el tema se llama ser hijos. Y algo con lo que nosotros queremos iniciar esta tarde es que ustedes compartan en este espacio qué piensan, qué sienten cuando escuchan la palabra huérfano, ¿verdad? Y yo les voy a compartir de inicio una parte de lo que muchas veces nosotros podemos comentar para que la hermana Carlita pueda iniciar el tema de ser hijos. Amén. Dice, ser huérfano me hace pensar en la ausencia, en el dolor de extrañar una guía, protección y amor paternal o maternal. La palabra huérfano transmite soledad, abandono y una herida en el corazón por la falta de alguien importante. Wow. Escuchar huérfano me recuerda la necesidad que todos tenemos de sentirnos amados, cuidados y acompañados. También puede reflejar un estado espiritual de sentirnos solos, sin identidad o sin dirección. Y vamos a iniciar con una palabra que está en el Evangelio de Juan 14:18, que nos dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Amén. Así que le dejo la palabra a mi hermana Carla para que ella pueda iniciar el tema de hoy. Bienvenida, Amén. hermana. Gracias, amada Susi. Ya estoy así como que, ¿cómo se llama? Como cuando estamos extremadamente formales. Pero doy gracias a Dios principalmente por este día, porque nos permite servir y hablar nada más de lo que Él sigue haciendo, ¿no? Y sigue obrando en nuestros corazones. Y creo que, pues, al menos su servidora, soy muy dada a estar como preguntándole a Él qué más, ¿no? O sea, qué más tenemos que ir soltando, ¿no? ¿Qué más tenemos que ir dando?
Porque ciertamente, llega un punto en nuestras vidas en el que vamos comprendiendo cómo a través de la palabra, o sea, donde la palabra ahí hace como una separación más bien de lo que es la carne y de lo que es vivir en el espíritu, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que a todos nos pasa, hermanos, cuando vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué se refiere el Señor, no? O sea, ¿qué es lo que Él nos está queriendo decir? ¿Qué es lo que nuestro Padre nos está queriendo decir a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Dejen, ¿no? O sea, dejen esa vieja naturaleza, ¿no? Que hemos visto ya con el apóstol Pablo y muchos hijos que Dios llamó a través de su palabra, ¿no? Que hemos leído y todo eso, siempre hay un antes y un después, ¿no? Si nos damos cuenta, siempre es deja algo, ¿no? Deja, deja, deja. Y el deja es déjate, ¿no? O sea, deja tu carne, ¿no? Y creo que, por ejemplo, cuando le decía a Abraham, ¿no? Deja tu tierra y tu parentela, ya en algún momento lo habíamos comentado, pero a mí realmente me hace como un ruido en mi mente y en mi corazón de esta parte de deja esa carne, ¿no? Deja eso que aprendiste, deja eso, esa carne que dice la palabra que está viciada, ¿no? Porque ciertamente si nosotros caminamos eh, tomando todos esos rudimentos, ¿no? Todos esos parámetros de conducta, difícilmente podemos ver en el Espíritu de Dios. Difícilmente nuestros ojos pueden hablar acerca de esta nueva naturaleza en Cristo, ¿no? Porque Ujú. la nueva naturaleza en Cristo es justicia, es verdad, ¿sí? Paz. Y paz. Y la carne habla mucho de ensimismamiento, ¿no? Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesito, ¿no? Entonces, Yo. el yo-yo, ¿sí? Y Jesús nos viene a hablar acerca de despójate para que yo pueda ser en ti, ¿no? Entonces, es como una distancia abismal entre una cosa y entre la otra, ¿no? Y ahorita que usted hablaba justo de la orfandad, realmente me sonaba tanto porque dices tú, tanto en lo natural como en lo espiritual, llegamos al mismo punto en el sentir cómo el alma se siente cuando se siente huérfana, ¿no? O sea, Ujú. es como la misma sensación, el sentir ese vacío, ese abandono, ese desconcierto, ¿no? O sea, se me viene a la mente, ¿no? Cuando un perrito vive en casa y de pronto lo dejan en A la medio, calle. perdón por el ejemplo, o sea, cito el ejemplo por la imagen que podemos tener del cachorrito, ¿no? No por otra cosa, sino como de pronto, ¿no? Aparecer de pronto en medio de la carretera, ¿no? Y dices tú, ¿hacia dónde me voy, no? Cuán importante es esto. Pero bueno, el tema en esencia es somos hijos. Y somos hijos porque la paternidad de Dios, hablábamos con la hermana Susi antes de salir al aire, tiene mucho que ver desde la perspectiva de cómo nosotros vamos descubriéndonos dentro de esa paternidad, ¿no? O Ujú. sea, cómo nosotros vamos eh, viviendo esta nueva vida y cuán importante es el buscar esa relación, buscar esa intimidad para que sea Dios, como dice la palabra, ¿no? El que vaya escudriñando nuestro corazón y vaya quitando ese exceso, ¿no? De prepucio, ese exceso, ¿no? De un corazón que tiene que ser circuncidado, ¿no? Que tiene que quitar toda la contaminación que hay para que aparezca lo puro, lo vivo, la esencia en sí de nuestro Señor Jesucristo y podamos nosotros disfrutar, ¿no? De lo que Él nos ofrece en todo tiempo en su palabra, ¿no? Que es, en el mundo vas a tener aflicciones, pero yo vencí al mundo. Entonces, cuando tú vas con tu papá, ¿no? Y que sabes que tu papá es íntegro y que sabes que tu papá es verdad y que sabes que tu papá tiene una autoridad en la verdad, en la firmeza, en la justicia, tú sabes que vas a estar tranquilo, pero una vez nada más, cuando nosotros empezamos a morir
a esa parte de decir, sí, sí quiero, ¿no? Esta carne de pronto quiere hacer lo suyo, pero yo quiero hacer lo tuyo, ¿no? Entonces sí fallo en el intento, pero me someto a ti. Y bueno, ¿y por qué esta parte en la cual nosotros decimos somos? ¿Por qué añadimos al hijos el somos? Porque sabemos que Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, viene a hacer discípulos, o sea, Él viene a llamar a una familia, ¿no? Él viene a llamar a una compañía, viene a levantar a aquellos que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, es decir, aquellos que ya tienen en su depósito una esencia de la divinidad de Dios. Y entonces, ¿cómo nuestro Señor Jesucristo llama? Y sigue llamando, ¿verdad? Y va levantando y va formando. Entonces, ¿para qué? Para que constituirnos como una gran comisión, ¿no? Como una gran familia en la fe, porque pertenecemos a un solo papá. Así es. Y bueno, algo que a mí me hacía como temblar el corazón, como lo siento ahorita, era, nace quizás de estar viendo, de pronto que vemos a veces reels y todo eso, ¿no? Y veía yo en ese pequeño, fragmento, ¿no? De la palabra y lo que hablaba la persona, y decía hablaba de la identidad que cada hijo tiene en Dios, ¿no? Y que a partir de estar cimentados en la identidad, es decir, en la seguridad de lo que yo soy para Él, o sea, es eso mismo, el estar cimentadas en una base y en una seguridad, no da entrada a nuestro corazón ni la competitividad ni los celos, porque tú sabes cuál es el lugar, ¿no? Sabes cuál es tu lugar en Dios, ¿no? Sabes qué es lo que Dios espera de ti y qué lugar tienes en el corazón de Dios, ¿no? Tú dices, yo sé qué es lo que soy para mi papá. Entonces, eso quita todo argumento que se quiera levantar. Entonces, hay un poder y una autoridad y un cimiento base que es la identidad de hijos. La identidad de hijos trasciende y va más allá y empuja cualquier argumento, como dice la palabra, que se quiere levantar en contra del conocimiento de lo que Él es y de lo cómo nosotros y del cómo se va cimentando aún más en nuestra conciencia, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de entender y de ver las situaciones que vamos pasando cada día, ¿no? Entonces, bueno, esto me hizo pensar por qué justamente tocan a la puerta de nuestro corazón este tipo de expresiones, ¿no? O sea, de los celos y de la competitividad. Y me llevaba a pensar en la palabra de Caín y de Abel, ¿no? En el Génesis, que es lo que le comentaba hace un momento. Si gustan acompañarnos, hermanos, aquellos que estén viendo el programa y aquellos que lo van a ver, esta palabra la encontramos en Génesis, en el capítulo 4, en el versículo del 1 al 7. Y yo les quisiera leer aquí, amada Susi, pero búsquelo para que nos Sí, amada. acompañemos. Sí. La versión Dios habla hoy. Ujú. Y les voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Y dice, el hombre se unió con su esposa Eva, ¿no? Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor, dice la palabra, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y aquí vamos a hacer una pausa. ¿Qué nos imaginamos o cómo creemos nosotros que es viendo hacia nuestro corazón y pensando en esta palabra? El Señor miró con agrado. Si estamos hablando de que es un Padre justo, que es un Padre bueno, que Él es la verdad, ¿qué nos sonará a nosotros cuando Dios dice miró con agrado, no? O sea, es como
yo miro con agrado algo cuando, ¿qué sucede, no? Cuando es pleno, cuando justamente estoy viendo, cuando yo conozco perfectamente el corazón de la persona y sé cuál es la intención de su corazón, qué hay en su corazón. Y Dios te ve íntegramente, ¿no? O sea, todo. O sea, Dios no nada más ve como nosotros vemos muchas veces, ¿no? No como la parte externa. O sea, la mirada de Dios nos imaginemos, ¿no? Siendo que es el rey del universo. ¿Cómo puede vernos a nosotros cuando nosotros vamos y le entregamos algo, sí? Y bueno, dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, mira a Abel y a su ofrenda. O sea, no dice, miró la ofrenda de Abel. No, o sea, lo mira a él y mira su ofrenda, ¿no? Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara, ¿no? Algo parecido a lo que muchas veces nosotros veamos nuestra carita, que a veces gesticula y Sí, cuando algo te desagrada, pues inevitablemente, no ¿no? lo Algo puedes disimular. sale. Sí, porque hay algo en nuestro corazón que se hace evidente en nuestra expresión, ¿no? Entonces dice, por lo que Caín se enojó, bueno, y puso una mala cara. Y dice en el versículo 6, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? ¿No? Si hicieras lo bueno, le dice, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. A mí me impacta tanto esta palabra, igual hago otra pausa acá porque él, o sea, me impacta esta parte de la palabra donde le dice, el pecado está esperando el momento de dominarte. Porque Dios está viendo la intención del corazón de Caín, ¿no? Y está viendo que en su intención no hay pureza, ¿no? O sea, no hay una esencia de una entrega total, ¿no? Sino quizás, quizás puede ser que en la intención del corazón de Caín había algo escondido, como algo de decir, espero a lo mejor algo a cambio, ¿no? Ujú, Pudiera ser, sí. ¿verdad? O pudiera ser que esta parte de la competitividad, que es la que nos lleva, ¿no? Perdón, me distraje un poquito, pero es la que nos lleva justo como a detener muchas veces o a no comprender lo que Dios nos está diciendo. Ujú, Creo que hay un poco de ruido en la sí, sala. ajá, sí. Entonces, bueno, y dice, bueno, donde dice, pero como no lo haces, le dice, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. O sea, a esta parte donde Dios le dice a Caín, tú puedes dominarlo a él. En realidad, hermanos, si nosotros nos detenemos a escuchar esa palabra, ahí Dios le está diciendo, tú tienes el poder Ujú, de detener esto que se está levantando en tu corazón. Y vemos cómo la palabra, cuando nos han hablado y nos han ido enseñando que la palabra es viva y es eficaz, es porque amén. en verdad, o sea, la palabra tiene el poder de decirle a eso que se levanta muchas veces en nuestro Sométete. corazón, a esa carne, ¿verdad? Que viene a través, como dice, ¿no? La palabra, dice nuestro Señor, a través de una mala cara, ¿no? Cuando a mí me trae esto, por ejemplo, al servicio, ¿no? O a la convivencia que muchas veces pudiéramos tener, ya sea en nuestra familia o ya sea en la casa, en nuestra familia de la fe o nuestra familia, Carnal. nuestra familia carnal, exactamente. Y es como desde qué vertiente, ¿no? Desde qué origen tú estás ofrendando tu vida en lo que te toca hacer, en la asignación que Dios te puso, ¿no? ¿Y qué es lo que estás esperando de cuando tú haces ese servicio, no? Entonces, es como el ir nosotros ahorita, como ir dejando que la palabra misma vaya escudriñando nuestros corazones para ir entendiendo qué es lo que Dios nos está hablando, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina? Bueno, creo que la palabra de alguna manera nos está haciendo estas preguntas. Cuando yo entrego una ofrenda, ¿cómo la entrego?
le entrego con un corazón que busca dar lo mejor de sí como el de Abel, que busca en todo tiempo y sin escatimar nada, dar lo mejor de lo mucho que el Señor nos da, o busco quedar bien, porque esa es la parte donde a mí la palabra me habló, ¿no? Muchas Ujú. veces tú nada más quieres ser vista, tú quieres nada más que se diga es que lo hizo, lo puso, lo trajo, lo lo que Ujú. el mundo a nosotros nos enseñó, porque al no tener una paternidad, nosotros realmente tenemos esa orfandad, entonces nosotros queremos llamar la atención, Así es. ¿sí? Para que nos volteen a ver, oye, yo existo, ¿no? O sea, no tengo Ujú. papá, no tengo mamá, o me salió enojona o enojón el papá, o son de los papás que tú dices, los hijos muchas veces dicen, no quiero ni llegar a mi casa, ¿no? Mm. Entonces, ante esa situación, pues nosotros venimos con una orfandad Ujú. y a través de la paternidad de Dios, nosotros vamos siendo restaurados a través de conocer quién es mi papá, Amén. porque entonces mi papá a mí no me pide que yo tenga que quedar bien con estas cosas para que él me dé su amor. No Así hay un es. intercambio de que yo te doy, pero si haces esto, no, Dios te da sin esperar. Claro que en la restauración de nuestra vida como hijos nos da lineamientos que nos llevan a tener esa identidad de hijos. ¿Por qué? Porque nos dejó la muestra perfecta, el diseño perfecto en Jesucristo. Amén. Ya nos dice, ya no vives sobre la ley, ahora vives sobre la gracia. Y entonces Amén. nos empieza a decir, bueno, ¿qué mostró Jesús? Pues esa humildad, ese servicio, ese dar la milla extra, la obediencia. O sea, esa palabra es muy fuerte y sigue siendo muy fuerte para mí porque el Señor decía, yo no hago nada que no haya visto, que no haya escuchado Ujú. hacer que su padre lo hiciera. Ujú. Entonces, desde este momento a mí me está enseñando es que tú caminas solo, Ujú. tú decides solo y tú piensas que las cosas que tú haces están bien. Y es lo que vemos ahorita con Caín. Muchas Ujú. veces mi vida ha sido Caín. Ujú. Yo nada más quiero sacar el trabajo, ¿no? Ujú. Yo nada más quiero cumplir, pero en mi corazón no existe el anhelo de decir, Señor, esto es para ti, lo quiero hacer de la mejor forma, Claro. ¿sí? O Sí, sea, hay claro. una diferencia, ¿no? Y Ujú. creo que nos damos cuenta y eso desarraiga muchas cosas que nosotros traemos en cuanto a un regalo, un detalle. A veces, bueno, puedo poner de ejemplo, ¿no? Ujú. Entre muchos regalos que vimos en una convivencia que tuvimos, vimos el regalo de un niño. Ujú. Todos llevaron su regalo comprado, Ujú. Ujú. pero ¿por qué valoramos un regalo que se esforzó? Ahí viene, ahí Exactamente, viene sí. esa parte. Ya recordé el Sí, regalo. exactamente. Fue alguien que se esforzó, cortó, diseñó, pintó, pero sobre Mm, todo quería agradar a quien se lo iba a dar. sí, es muy buen ejemplo. Sí, Digo, no porque se trate de un niño que conozco, pero sino porque es justamente eso es como la esencia la ofrenda que nosotros le damos a Dios, ujú, que es cuando tú le ofrendas, o sea, tú no estás pensando en si al otro o sea, tú te despojas de todo lo que tú tienes, ¿no? Como dice usted, sin el afán de haber una negociación ante el Señor, ¿no? Y muchas veces nosotros nos presentamos ante el Señor haciendo negociaciones de una sí, manera muy inconsciente, pero por eso Él conoce la fuente de nuestro servicio, conoce la fuente de nuestro corazón y en ese conocerlo, aún así Él no nos desecha porque vemos en la palabra que Él no desechó a Caín, sino que Él le dice, todavía dialoga con él y le habla por ser un padre, pues, ¿no? Y le dice, ¿por qué te enojas, no? Y le habla con verdad. Porque, o sea, no le dice, bueno, es que veo como que no, o sea, le dice, ¿por qué te enojas y por qué pones tan mala cara? Pero también le da la herramienta para vencer eso que está formándose en su corazón y le dice,
el pecado está esperando el momento de dominarte, sin embargo, tú puedes dominarlo a él, ¿no? Y realmente a mí me hacía como, este, sorprenderme muchísimo porque iba yo leyendo la palabra y de pronto se me viene al corazón dominio propio. Y digo, ¿cómo el Señor? O sea, todo, obviamente él en esencia tiene todas esas cualidades, ¿no? Tiene todas esas virtudes. Pero también nos hizo con esas cualidades y con esas virtudes. Entonces le dice a Caín, tú tienes el dominio propio en tu corazón, úsalo. Pero a veces nosotros nos envanecimos, o sea, nos ponemos vanidosos y nos ponemos necios en nuestro propio Así es. entendimiento y no queremos escuchar la voz de Dios. Y luego entonces a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Entonces, si escucharas atentamente la voz del Señor, ¿verdad? No pasarías por este tipo de consecuencias o de situaciones en las que muchas veces nos metemos, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver, con el somos hijos? Ahorita vamos a ver. Bueno, esta parte, donde de pronto le digo al Señor: "Guau, Señor, o sea, siempre, siempre ha existido", y perdónenme, si ya todos lo sabían, pero a mí la verdad sí me hizo como que, guau, maravillarme el hecho de entender que el dominio propio es algo, obviamente, con lo que todo está en nuestro En nosotros. corazón, todo está en nosotros, ¿no? Y dice, bueno, al conocer las intenciones de nuestro corazón y pedirle a Dios que juzgue cada uno de nuestros pensamientos, que era lo que hablamos hace un momento. Y esto lo podemos ver en Proverbios, en el capítulo 21, versículo 2, si nos quieren acompañar. Em, Proverbios 21. Proverbios 21, 2. Hacemos una pausa tantito en lo que buscamos la palabra. 21, 2, 2 ajá. dice: Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, Ujú. pero Jehová pesa los corazones. Así es, amén. Y tú puedes decir, ¿no? Pero yo estoy haciendo lo que me Lo corresponde, correcto ¿no? Sí, todavía. pero ¿con qué intención lo estás haciendo, no? O sea, ¿cuál es la fuente de tu corazón? Porque si al terminar de hacer tu servicio, al terminar de hacer tu servicio en tu casa, ¿no? Con tus hijos, haciendo lo que te toca hacer, ¿no? No sé, si vives como una mamá dedicada a casa o un papá que está trabajando y luego llega cansado, lo que sea, o eres un estudiante, ¿cuál es la fuente de tu servicio, no? O sea, lo estoy haciendo con la intención de dar todo lo que hay en mi corazón, o sea, doy todo de mí y me despojo en todo tiempo de aquello que se levanta muchas veces, porque en realidad no podríamos romantizar que sabemos que van a haber, en todo tiempo estamos siendo atacados en nuestro pensamiento, ¿sí? Pero la fuente de lo que estamos haciendo es a la que debemos de llegar todo el tiempo, ¿no? O sea, voy a ti, voy a ti, voy a ti, voy a esa fuente de agua viva que derriba toda altivez, todo aquello que se quiere levantar y todo aquello que quiere traer una intención de agradar a Dios, que muchas veces va mezclado con un deseo de reconocimiento, con altivez escondida, ¿no? No con un espíritu de gratitud y de obediencia, ¿sí? Y creo que es algo que si nosotros, hermanos, nos ponemos a analizar y a platicar con el Espíritu de Dios y hablarle a nuestro papá y decirle, ¿por qué suceden estas cosas en mi corazón o en mi vida? Sabemos que hay una fuente, ¿no? Que hay un pecado de base, que es el pecado original, Así ¿no? es. Que es la desobediencia. Y entonces entendemos que hubo una desobediencia en el origen, pero hubo una obediencia en lo posterior. Así es. Entonces hay algo que se contrapone contra el orgullo, que es el sí y el amén, ¿no? Es el obedecer, es el renuncio al orgullo, ¿no? Es el decir, me está doliendo tanto, ¿verdad? Del muchas veces renunciar y muchas veces aceptar que pudiera estar yo siendo ofendida y transgredida o ofendido y transgredido, pero que este dolor y esta transgresión yo la tengo que llevar y presentársela a Él, porque la palabra dice que nuestro Señor Jesucristo fue el que tomó todas esas transgresiones. Entonces, yo por mí misma, yo no puedo establecer un juicio contra mi hermano.
y muchas veces dejamos que eso se levante, ¿no? Claro. Y muchas veces el Señor nos permite ver la desnudez del otro. O sea, a veces le vemos, perdón por la expresión, pero hasta la ropa interior. O sea, le vemos hasta lo más mínimo. Y hoy justo venía yo, iba yo a algún lugar e iba yo pensando y decía, ¿por qué muchas veces el Señor nos permite ver la desnudez del otro? Y me traía a memoria a Noé, ¿verdad? Mm. Cuando Cam lo ve desnudo eso es lo que traía a mi mente, ¿no? Cuando yo le decía al Señor, ¿por qué muchas veces podemos ver la desnudez del otro? Y me traía esa parte a mi corazón y decía, ¿qué fue lo que pasó con Cam? Vio la desnudez de su padre y no lo cubrió, no lo tapó, o sea, él fue y habló de su papá. Entonces ¿cuál es la Deshonra. actitud que tú estás tomando como hijo de Dios? ¿Cuál es la fuente de tu proceder? ¿Cuál es la fuente de tu conducta, no? ¿Cuál sigue siendo la fuente cuando tú ves que tu hermano está desnudo? Cuando tú ves que tu hermano o sigue haciendo, por ejemplo, o hace eventualmente o cae eventualmente, ¿cuál es la fuente de tu sentir, no? Tu amargura trabaja en ti y da un veredicto y da una acusación, ¿no? Y decimos, ¿no? Como, bueno, chuscamente, ¿no? Me viene a la mente, pero una realidad y en la esencia, podríamos decir, cómo nos va confrontando la palabra cuando tú de pronto, cuando el Espíritu de Dios te hace entender que es por un motivo que Dios te está permitiendo ver la desnudez de tu hermano. ¿Sí? O sea, que no es nada más como para que venga un juicio en mi corazón, que es la condenación que todo el tiempo el enemigo nos está trayendo a nosotros. Y entonces en función de esa condenación y de esa acusación, vamos nosotros y vamos como, pásame la bandera, ¿no? Y ahora yo voy y lo hago en el otro. Sí. Entonces, esa parte era la que el Señor hablaba tan fuerte a mi corazón hoy, y decía, ¿no? Y bueno, pero sus otros hijos vinieron y lo cubrieron, ¿no? Cubrieron la desnudez de su padre. Entonces, vemos cómo en la palabra de Dios nos va enseñando, ¿verdad? Y va desnudando las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuál es la fuente de tu proceder, hija, no? ¿Cuál es la fuente de tu proceder, hijito? ¿Sí? Mira que el pecado está a la puerta, ¿no? Mira que el enemigo está al acecho, no esperando en qué momento tú no menguas, en qué momento tu altivez o la altivez que está queriendo gobernarte sale de tu corazón y no hace que mengues, ¿no? Entonces, esta parte de cuando nosotros cedemos y empieza quizás el enemigo a abonar un poquito con el orgullo, ¿no? El de que, oye, pero tú te lo mereces, oye, no fue justo de que una y otra vez, ¿verdad? Tu hijo no te obedezca, ¿no? O una y otra vez, el maestro ya se la trae contigo, ¿no? O que una y otra vez, ¿no? Dependiendo de la situación, ¿no? Que una y otra vez te hacen lo mismo a ti, pobre de mí, pobre eso, ¿no? Entonces, como el entender y decirle al Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué parte yo le he estado pidiendo a Dios que muera de mi vida? Y que lo está manifestando el Señor a través de obras y yo no me estoy dando cuenta, ¿no? Entonces, yo digo, wow, en verdad la palabra es tan, tan inmensamente grande y cómo va tocando de una manera tan grande nuestro corazón que nos va llevando como así como hasta la pared, ¿no? O sea, nos acorrala y el Señor dice, esto es, pues, es esto lo que está pasando, ¿no? El orgullo está tomando dominio de ti, la altivez está tomando dominio de ti. ¿Y cómo se viste, no? A través de expresiones ensimismadas, de rechazo, de dolor, de sentirme insuficiente, ¿no? Yo no valgo, yo esto, yo el otro, del agobio, de la apatía, de la huida y de aquellas respuestas esperadas por el enemigo. Por eso el Señor le dice a Caín, pero tú puedes dominarlo, porque le estaba anticipando, el pecado te quiere dominar, pero tú tienes el poder de quebrar tu orgullo ante mí y quitarle la autoridad.
O sea, Dios no le estaba diciendo tú solito, ahí mira cómo le hacen, no, eso que yo puse en ti tiene poder y tiene autoridad dada por mí, ¿no? Para que tú a través de ese poder que es mío, que es la fuente que yo te di, hagas que todo eso se vaya, que todo eso baje, que todo eso mengüe, ¿no? Así es. Y creo que es notable cuando nosotros todavía estamos en la carne, Así es. porque los deseos de nuestra carne vienen a ser de manifiesto ante cuando viene una confrontación, cuando viene una crítica, cuando viene una situación que tú la ves injusta. Pero, bueno, yo me he dado cuenta que cuando existe esa relación con el Padre, ciertamente el Señor te detiene. O sea, te detiene en la parte de que te da, o sea, ya está ese dominio, ¿sí? Porque dice que, pues, Él nos ha dado un espíritu de valentía, ¿no? Amén. De poder, de dominio. Entonces, cuando tú estás en el espíritu, al decir, yo veo esta parte, cuando tú estás en el espíritu, estás en esa relación, es decir, tú y yo no hemos dejado de platicar, no Ujú. hemos dejado de que tú sigas alimentándome mi vida, mi espíritu con tu espíritu. Entonces, cuando vienen esas pruebas, es notorio, yo lo puedo decir porque pues ciertamente yo antes me enojaba con una facilidad y gritaba y decía groserías y todos no tenían la razón, pero yo sí la tenía. ¿Por qué? Porque realmente mi carne estaba más alimentada de egoísmo, de soberbia, de falta de perdón y sobre todo de amargura. Entonces, ¿qué se manifiesta ahí? Pues lo que hay en mi ser, aunque yo lo quiera adornar de diferente manera, y es ahí donde nosotros, bueno, ahora yo puedo ver cuando un hermano sabemos que está mal y que, ¿qué hacía yo? Yo levantaba juicio. Es que por esto, es que por lo otro, y tú empiezas a hacer esas cosas, ¿no? Pero cuando el Señor ministra tu ser, tu vida, y tú ya le estás diciendo: "Señor, yo quiero cambiar, yo ya no quiero ser la misma persona de siempre. Realmente en esta área de mi vida que me está costando, yo realmente, Señor, yo quiero entregártela, pero ¿cómo le hacemos?", ¿no? Ya estás buscando la ayuda de Dios, porque el Señor dice: "Pues, yo ya te lo di, pero depende de ti. ¿Qué vas a decidir hacer?". Someter tu alma, someter tu enojo, someter tu ego, someter tu egoísmo o hacerlo y Y las hacer tu voluntad. consecuencias. Entonces hacemos ahí nuestra voluntad. ¿Y dónde se ve qué decisión estoy tomando? En el fruto con el cual yo voy a responder. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta, ante la ira, bueno, ya el Señor me dio macedumbre. Ya me puedo quedar Mm, callada y no voy a protestar a la primera de cambios. Entonces, ciertamente el Señor ya nos dio todo eso, pero siento que la parte primordial para poder ir entendiendo lo que el Señor quiere cambiar en nosotros es en esa relación de padre e hijo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va instruyendo y nos va dirigiendo, ¿sí? Y entonces en esa parte, bueno, yo tengo una relación que tengo la compañía del Espíritu Santo y le estoy preguntando, Señor, ¿lo hago? ¿Voy? ¿Me conviene? Señor, yo a veces le he dicho, Señor, la verdad, yo te digo algo, no quiero esperar, yo ya lo quiero hacer. ujú. Y me está costando en mi alma tomar Sí. esta decisión donde yo, Señor, sé Mm, que yo, si tú no me detuvieras, yo ya hubiera corrido y lo hubiera hecho. ujú. Y ante eso, yo sé, me siento como cuando una niña le dicen, te voy a dar algo, pero yo estoy viendo un dulce muy rico, pero el Señor está viendo lo amargo que me espera. Así Y es es. ahí donde te detiene y te dice, tranquila, espera, Mm, porque tú ves el camino derecho, pero yo estoy viendo lo torcido que está. así Y es. te quiero evitar que pases eso. ¿Por qué? Porque en tu corazón todavía existe estas debilidades que todavía no Ujú. has pasado. Y en esa parte creo que cuando empezamos a ser honestos con el Señor, claro que el Señor, aunque la reguemos, yo he visto que el Señor en esa misericordia muchas veces te cubre, te cubre. Y si no, con amor a través de los hermanos que son mayores, a través de una autoridad, te dice.
es que tú piensas que esto está haciendo bien, pero no es así, porque tú no le quieres bajar el volumen de esto y quieres tener esa misma sintonía siempre. Y no, Ujú. para como cuando nos dicen, ¿no? No quieras cambiar a los demás, cambia tú, porque Amén. a través del testimonio de yo como hija, en tener ese dominio, esa mansedumbre, ese amor hacia el que tú dices es injusto, Ujú. es donde Dios te da muchas respuestas, mientras estás peleando sin ganar Así y te es. estás agotando y no estás conociendo la parte de la paternidad. En la paternidad que el Señor nos quiere dar a través de su palabra, quiere ver la diferencia de lo que yo aprendí con mi papá y a cómo Él quiere ahora traerme con esa nueva dirección a través de su espíritu como hija. Así es. Ujú. Y creo que eso es algo muy cierto lo que acaba de decir, que esta parte de lo que nosotros aprendemos, ¿no? O sea, cómo vemos la paternidad y cómo vimos el sistema de nuestra familia en el Sí, sentido de, por ejemplo, como hermanos, ¿no? Cómo nos llevábamos como hermanos, cómo nuestros papás arreglaban los problemas cuando habían algunas diferencias, ¿no? Cómo veíamos cómo papá y mamá enfrentaban las situaciones. Entonces, no es que nosotros denigremos, obviamente, la fuente de donde, o más bien la cuna, ¿no? Es decir, el lugar donde Dios nos sí, gestó, donde Dios nos formó. No, o sea, Dios no dice, fue malo, ¿verdad? Porque de alguna manera el Señor es el que tiene el control y Él permitió que pasaran muchas cosas o que pasáramos y atravesáramos muchas cosas. Pero sabemos que la gran mayoría de la fuente, ¿no? Desde donde se arreglaban los problemas o desde donde se hacían, pues eran a través de la carne, pues, ¿no? A través de lo que en algún momento ellos podían y tenían y hacían y daban como hasta donde podían dar también lo mejor, ¿no? ujú, Entonces, esta parte de decir, tienes que renunciar a esas viejas maneras de pensar, esas formas en cómo nosotros afrontamos es precisamente lo que decía ahorita Amada acerca del yo ya quiero, ¿no? Y ahorita que usted hacía es hasta el gesto, eh, cómo nosotros observamos cómo hasta el cuerpo, o sea, de manera integral, porque pertenecemos a un cuerpo físico, se duele. sí. ¿Por qué? Porque tu cuerpo también está como en la sintonía ya de la carne y ya sabe así como que aquí nos paramos y se para, ¿no? Y aquí nos sentamos y en verdad pudieras resultar como chusco, pero es la realidad, ¿no? Entonces, el cuerpo también se tiene que doler cuando Dios está partiendo nuestra alma y nos está diciendo, no, así no es, Ujú. ¿verdad? Eso no es bueno para tu vida. Esta es mi respuesta de lo que me estás pidiendo. Pero a veces queremos que las respuestas vengan en cartita y bien dobladito, ¿no? Y con Y moñito. como balsamito, no. ¿Cómo el alma se va a partir si naturalmente Dios nos diseñó para que aprendiéramos a caminar, teníamos que tropezar, ¿no? Y hubo naturalmente, biológicamente, hubo un proceso en el cual el niño tenía que gatear, después el niño tenía que tomar y agarrarse, ¿no? Y dentro de ello, el golpe hacía que el niño fuera como midiendo, ¿no? Y Para que no se diciendo, estoy cayera. aprendiendo que si yo agarro de este lado me va a pasar eso, que si yo... Y no es tanto que podamos ver como un Dios inquisidor, que eso es lo que el enemigo quiere convertir la prueba, ¿no? Y de tal manera que nuestros ojos se desvíen y nos quiere desviar al sentir cómo te estás sintiendo en la prueba. Y la situación no es cómo te estás sintiendo en la prueba, sino qué está muriendo de ti en la prueba. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que Dios está haciendo de ti en la prueba? ¿Qué es lo que está dominando el Señor y está diciéndole? Repite con tu boca, no háblale al orgullo y dile, hey, tú te vas, no tienes parte ni suerte, Señor. Dame un espíritu manso y humilde. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos decía y nos dice, aprendan de mí que Soy soy manso y manso y humilde, humilde. porque o sea, venía esto a mi mente de, bueno, del pecado original que dejé, o sea, se deja que entre el orgullo, ¿no? Que entre la desobediencia. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, aprendan de mí
que yo soy manso y soy humilde, ¿no? Es decir, hay algo totalmente opuesto, porque en la mansedumbre y en la humildad está una actitud de obediencia. Así Es es. decir, me duele, Señor. O es como cuando te caes y tú le dices a papá, no, papá, me duele. Solo que Dios es un padre totalmente, o sea, fuera de lo que nosotros podríamos conceptualizar. Por eso la paternidad de Dios no la podemos entender, la tenemos que recibir. Y el recibimiento en el descubrimiento de ser hijos es a través de lo que Él va haciendo en mi vida. Muchas veces Dios hasta te dice, no digas lo que estoy haciendo contigo. No platiques de lo que yo estoy trabajando, porque nos han enseñado que muchas veces y tenemos que reconocer que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, ¿no? Sino contra esas huestes de maldad que están en esos lugares ocultos, en esos lugares escondidos, en esos lugares celestes, dice la palabra. Entonces, por eso Dios a veces dice, guarda este proceso hasta que ya tenga el fruto, hasta que hasta que tú puedas ya darle de alimento, ¿no? Al otro, de lo que yo estoy haciendo en tu corazón. Y eso es la parte en la cual el Señor, pues, nos va enseñando y nos va hablando acerca de por qué somos hijos y cuáles son esas fuentes desde dónde pueden venir muchas vertientes de nuestro corazón y cuáles son muchas veces lo que nos detiene para hacer su voluntad. Ujú. Pero va a leer usted, ¿verdad, Sí, amada, sus Ana, comentarios? queremos leer los comentarios. Hicimos una pregunta, ¿no? ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra huérfano? Y nuestra amada Lucy nos contestó, soledad sin protección. Así es. Y la hermana María Durán nos pone la palabra de más todos los que le recibieron, a los que Amén. creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, que está en Amén. Juan 1:12. Le mandamos, nos manda bendiciones el hermano José Moreno. Y la amada Luz igual nos vuelve a contestar acá, segunda de Pedro 3:9. El Señor no tardará en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más Así bien es. Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie Amén. perezca, sino que todos se arrepientan, Amén. ¿verdad? Tenemos más bendiciones y Amén. pues la paternidad de Dios no es algo que se entiende, es algo que se recibe. Así es, Así es. amén. Pues ciertamente, y es algo que, como veníamos platicando, algo que tenemos que ir recibiendo también es que nosotros tenemos que estarnos diciendo en todo tiempo, o sea, a través de la intención de nuestra palabra y haciendo vida la palabra que dice que la palabra tiene vida, ¿no? Válgame la redundancia. Pero cada palabra que nosotros decimos marca algo, ¿no? Marca algo en nuestra vida y en nuestro ambiente. Porque lo vemos claramente, por ejemplo, desde lo natural, ¿no? O sea, si nosotros le decimos algo a nuestros hijos o a las personas, yo como autoridad, ¿no? Tengo que ver cómo estoy ejerciendo la autoridad sobre aquellos que están bajo mi autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo yo les estoy hablando? O sea, ¿cuáles son las palabras que se ocupan como papá o como mamá a los hijos, no? Esa palabra tiene poder y tiene autoridad. Luego, entonces yo puedo decir, si yo me veo desde los ojos de Dios, Dios me ha dado la autoridad en mi boca para establecer en mi corazón lo que yo soy para Él. Aunque de momento muchas veces pueda que todavía no lo entienda, Ujú. pero la palabra que es de Dios está haciendo su función a través de lo que yo digo. Probablemente, Señor, todavía no lo entiendo, pero creo en lo que tú haces. Creo en tu palabra por lo que yo estoy, por lo que tú has hecho en mi corazón, por lo que tú estás haciéndote presente en mi vida, ¿no? En mi vida real, ¿no? O sea, que echa fuera toda religiosidad, todo aquello que de alguna manera se haya en algún momento, fundado o todo fundamento equivocado en el corazón, cómo el Señor va desarraigando esta parte, ¿no? Ujú. Y bueno, esto podemos verlo en Génesis 1:27, aquí lo voy a leer Sí, rapidito, amada. estoy en la versión Dios habla hoy, donde dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó.
Y para mí ha sido una palabra que ha estado en mi corazón porque ciertamente, o sea, fue así como el igual sorprenderme tanto el cuando Dios muestra tu corazón a tu espíritu, el hecho de saber tú eres espíritu, ¿no? Porque a imagen mía fuiste hecho, que nos han enseñado, ¿no? Tenemos que estar en un cuerpo para poder vivir en esta tierra, ¿no? Ujú. Pero es esa parte, ¿no? Y saber que la identidad de hijos la vamos recibiendo y expresando, como ya decíamos hace un momento, a través de la obediencia. Y algo que también venía a mi mente es, si como padres naturales nos gozamos cuando nuestros hijos siguen indicaciones, ¿no? De manera confiada. Es decir, el hijo, tú le dices, vas a hacer esto y tu hijo dice, sí, no te pregunta, ¿no? Porque hoy los hijos ya te preguntan de todo, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué lo voy a hacer? Sí. ¿No? Ya hay como un juicio en ellos de que se levanta de que, bueno, pero ¿y si lo hacemos de esta manera? Porque ya ellos quieren, o sea, tienen de manera natural también la capacidad resolutiva, ¿no? Y a veces ellos te dicen, quieren como hacerte más fácil el trabajo. Pero la parte natural de Dios, o sea, no, Dios no está obviamente en contra de esto, pero la parte natural es obedecer. Es decir, mamá me está diciendo esto, yo voy y lo hago como me lo está pidiendo, ¿no? Después, igual le voy a decir, mami, ¿y qué tal si para la próxima, verdad, hacemos esto? Sabemos que Dios, obviamente, no vamos a poder decirle, aunque a veces en la palabra vemos como había una negociación de intercesión, ¿no? Cuando sabíamos que algo estaba pasando y que Dios estaba enojado y decía, no, hombre, estos me los voy a chicotear. Claro, en una parte más grande, ¿no? Ajá. Pero había alguien que decía, pero mira, o sea, pero si Moisés le Moisés decía, no, pero intercediendo Señor, o sea, ¿cómo van a por decir de uno. ti, no? ¿O qué Sí. van a decir de ti si tú lo sacaste y ahora? Entonces, esa parte también nosotros como hijos podemos hacer esa parte, o sea, podemos en esa relación en el espíritu también hablarle al Señor y hablarle acerca de lo que como hijos podemos hablar acerca de nuestros hermanos, acerca de la creación y acerca de todo lo que Él nos ha dado. Pero bueno, poniendo este ejemplo, ¿no? De los hijos, de cómo nosotros nos sentimos confiados en cuando ellos confían en lo que les estamos diciendo, Ujú. porque vemos que hacen lo que les pedimos sin poner una resistencia. Entonces, Así es. porque es parte de la naturaleza del reino de Dios. Y lo vemos en Génesis 1, no vamos a leer ni el capítulo ni el versículo, pero les cito la palabra para que la busquen. En Génesis 1 vemos cómo Dios dice, cuando Dios dice, entonces Dios dijo y hubo. O sea, todo le obedeció al Señor, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces Dios dijo y siempre en los demás textos dice y hubo. Y entonces Dios dijo y así fue, ¿no? Entonces, en el orden que Él estableció, ¿cómo puede el barro dirigir al alfarero que lo está formando? Y ahí vamos a Isaías 45:9. Ujú. 45. Sí, 9, ya me estaba yo perdiendo. Dice, hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto, con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Hasta el cual me dijo. Hasta el 9 nada más. Ok. Creo que ya nos pasamos, pero está bien. Y bueno, en esencia es esa parte, ¿no? Yo no puedo decirle a Dios, eso que tú estás haciendo está mal, ¿no? Y muchas veces lo hacemos, obviamente, ¿no? No se me hace justo, no se me hace correcto. Ya luego Dios te muestra, ¿no? La intimidad de tu corazón y ya te quedas como la chilindrina, ¿no? Porque dices, Señor, perdóname, ¿verdad? O Sí. sea, Señor, en verdad, perdóname porque has sido tan misericordioso, tan fiel conmigo, que a pesar de que una y otra vez yo a veces reincido en algo que me está costando, que me duele mucho, que no sé cómo sacarlo, tu misericordia no la apartas ni tu fidelidad. Y yo creo que eso es
lo grande de nuestro papá, y es en donde nosotros vamos descubriendo que todos, por eso dice la palabra, por cuanto todos pecaron. O sea, no Ujú. hubo uno solo que haya dicho, pero obviamente sabemos nuestro Señor Jesucristo, pero hablando de la naturaleza pecaminosa, no hablamos de que todos pecamos, pues. Entonces, cuando nosotros vemos esa palabra, por cuanto todos pecamos, esa palabra se la decimos a la altivez que se levanta en nuestra mente o al orgullo, y le decimos, hey, altivez, por cuanto todos pecamos. Hey, orgullo, por cuanto todos pecamos, ¿no? Se tiene que ir, ¿no? Sí, Tiene que huir, porque hay una palabra de verdad que le está diciendo, ¿a dónde te estás levantando tú? Si hay también pecado en tu carne, pues. Y es lo que yo puedo compartir esa parte, de decir, Señor, ¿quién soy yo para que yo pueda ver la desnudez de mi hermano? ¿No? sí. ¿Quién soy yo para ver la desnudez de mi familia? ¿Quién soy yo para ver la desnudez de mi padre, la desnudez de mi madre, la desnudez de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos? Así ¿Quién es. soy yo, Señor, para decirte algo, no? Y es como el decirle, presentarle la ofrenda que le presentó Abel y es, te doy mis primicias, ¿no? O sea, te doy mi corazón, te doy lo que hay en mí, toda la gratitud de saber que a pesar de que mis padres pecaron, tú no dejaste que nosotros muriéramos, y nos diste un lugar diferente, porque teníamos nosotros que tomar la consecuencia de nuestras acciones, pero no dejaste que muriéramos. O sea, nos sacaste del lugar donde habías sembrado a nuestros papás, pero Ujú. no dejaste que muriéramos. Y es Así esa es. parte importante con la que yo voy cerrando, porque ya se nos fue el tiempo. Sí. Algo, voy a cerrar con esta Sí, palabra, amada, que la amada. voy a leer acá, que es Mm, la de Primera de Samuel 15:22, ujú. en la versión Dios habla hoy, donde dice, entonces Samuel dijo, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Y bueno, pues hay más extenso el tema, pero pues creo que hasta acá el Señor nos ha ayudado y hasta acá el Así es. Señor nos ha traído. Y pues bueno, yo lo único que puedo resumir es, lo único que quiere el Señor es que le obedezcamos y le entreguemos un corazón abierto, ¿no? O sea, un corazón realmente que Él pueda debridar, Así esta es. es la palabra, De verdad. que Él pueda debridar para Ujú. que salga lo que Él quiere Así. que salga, ¿no? Sí, creo que lo más importante también acá es que dicen que la carne y el espíritu pelean en todo tiempo, pero nosotros en todo tiempo tenemos que estar ajustados, entregados, entrenados, disciplinados por el que nos creó, porque Él Amén. conoce el diseño perfecto en nosotros. No va a haber variación ahí porque Él conoce la caja de las instrucciones. Y entonces, pues, la palabra hoy, en esta tarde, nos insta a que nosotros cuidemos esa intención del corazón cuando vamos a hacer algo. Y pues ciertamente en esta tarde también le decimos al Padre que nos perdone porque muchas veces hemos levantado juicio en contra de lo que a veces más amamos. Entonces, si somos guiados, dice que los hijos del Señor son guiados por el Espíritu Santo de Dios. En esta tarde le pedimos al Padre que nosotros anhelamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para poder pertenecer a Él, porque la creación Dios la ama, pero los hijos tienen que obedecer. Esa es la Sí, diferencia. y saber que tenemos un Padre que en todo tiempo Él siempre nos da soluciones, o sea, Así es, no hay un pretexto, el pretexto lo pone muchas veces el enemigo porque nosotros le damos entrada, ¿no? sí, Pero no hay nada que pueda contraponerse, pues, a lo que Él es, ¿verdad? Porque Él así es es, el dueño de todo lo que hay, de todo hasta donde nuestro entendimiento nos haya dado, hasta donde su espíritu nos haya traído, pero debemos de entender que Él es, en esencia, Él es amor, ¿no? En así es, esencia, Él es un Padre amoroso que te dio a ti, que te dio a ti, amada, que me dio a mí, que les dio a todos los que estamos acá una esencia, una identidad particular, o sea, una identidad propia en Él,
por lo tanto, no puede haber para nada ni competitividad, ni nada que se pueda levantar en contra de lo que él ya dijo, de lo que yo soy, de lo que tú eres, de lo que son, ahora sí que yo, tú, él, ustedes, Y aquellos, nosotros, ¿no? Y nosotros. Pero bueno, que Dios los bendiga, amados así es. Que hermanos. Dios los bendiga y si esta palabra todavía tiene dudas para ustedes, dejen su comentario, que también tenemos autoridades que pueden responder ante esas dudas. Si te sientes sin papá, sin mamá, si sientes que no puedes perdonar, todas esas cosas no son difíciles para Dios porque Él es tu creador. Nos Amén. vemos pronto. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Mañana todavía va. Sí. Sí, jueves.